qué felicidad, sinceramente, recibir a Abel Pintos. Mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Igualmente. Muy bien. Bien. Bueno, pensaba en algo, ¿no? Escuché varias veces que contás la anécdota en la cual viste a Mercedes Sosa, te pusiste a llorar, alguien vino a decirte, ay, ¿por qué llorás? ¿Estás bien? No, porque estoy viendo a Mercedes Sosa. Después la conociste personalmente, también te angustiaste, me imagino, ¿no? Se me pone la piel de gallina de hablar de ella. Y pienso en el concepto de los ídolos y de las ídolas, ¿no? Cuando uno conoce a un ídolo, ¿deja de serlo? ¿O cómo se siente? No, en absoluto. No, o por lo menos a mí no me pasó. Yo tuve la oportunidad, salvo Chris Cornell, Marc Anthony y Rubén Blades, tuve la oportunidad de conocer a todos mis ídolos, la verdad. Y ninguno de ellos, algunos más en la intimidad, digamos, conocerlos más en la cotidianeidad, su familia, sus entornos, su parte más humana de alguna forma, y otros no, otros sencillamente, como en el caso de Mercedes, que aunque su familia y su entorno siempre fue muy generoso conmigo, me brindaron espacios y oportunidades, era una cuestión mía de sentir que no quería y no podía avanzar. Tal vez no lo necesitaba. Y con ninguno me pasó de que dejen de despertar en mí la admiración que siento, porque en un punto siempre sentí admiración por lo que hacen, digamos. Después entiendo que el ser humano es ser humano, ¿no? Y no se escapa de eso. Bueno, un poco de eso también quería seguir como por ese lado, porque, o sea, vivimos en este momento actual, seguramente te pasará en tu vida, en la era de las cancelaciones, lo diría, ¿no? En la era donde, por ejemplo, alguien comete un error o algo y de repente la gente intenta darle la espalda o cancelarlo, un concepto súper cuestionado. Pero entonces yo me pongo a pensar si eso no viene a plantear nuevas identidades de ídolo, o sea, nuevos tipos de idolatrar gente. No sé cómo vos ves ese panorama y si estás metido en esto. Puede ser, pero yo no puedo opinar demasiado porque no lo experimento. Por lo mismo que te dije antes, todos los ídolos que tuve los conocí a todos y los conocí fuera de una época que es esta, digamos, claro, fuera de esta época. Probablemente las cosas y los paradigmas estén cambiando porque todo está en constante cambio y todo lo que nos está tocando vivir es especialmente movilizante. Yo pienso que nos va a llevar, por lo menos a mí, muchos años terminar de ver la pintura completa de todo lo que está sucediendo ahora. Entonces, y lo que nos está sucediendo ahora. Y lo estoy diciendo pensando y hablando de la humanidad. Y esto, creo yo, ha hecho y va a seguir haciendo cambiar muchos paradigmas, pero desde ese lugar yo no puedo ver cómo funciona hoy el tema de cómo considerar o desde qué lugar considerar a alguien un ídolo o no. De por sí el criterio, el concepto de ídolo es extraño, digamos, ¿no? Pero yo más bien hablo de admiración. Total. Porque ídolo me suena muy absoluto, ¿no? Ídolo me suena a algo como ya parte de la fe, ¿no? O místico. Si yo dijera que Jesús, en quien yo creo, es un ídolo, bueno, me cierra, yo lo entiendo como un ser puro, digamos, ¿no? Y aunque haya sido un humano en esta tierra, y también considero la posibilidad que como humano haya tenido sus márgenes de humano, digamos, ¿no? Pero luego me gusta más hablar de admiración, porque la admiración es un mango aparte. Después el ser humano hará su camino y no necesariamente tengo que abrazarme a ese ser humano, sí me puedo abrazar a lo que admire de él. Hablaste de una época de cambios y en tu carrera hubo ciertos cambios también a nivel musical, por ahí a nivel, no sé si estético, en tu cabeza, me imagino. Empezaste súper chiquito, no debías tener nada planeado cuando arrancaste. ¿Cómo vos fuiste viviendo esos cambios? ¿Te fueron simples? ¿Estabas recontra seguro de cambiar o qué onda? Mira, lo advertí una buena cantidad de años después de haber empezado. Cuando yo empecé no me di mucha cuenta de lo que estaba empezando, claro. ¿Viste? Realmente lo que estaba haciendo los primeros, diría, 10 años de camino era lo que necesitaba hacer, como... Pido. Sí. Bah, pido. O sea, hasta los 21, o sea, de los más o menos de los 11, que eras, nada, ves a tus hijos seguramente y decís, son re chiquitos, no puede ser. Sí.
Lo que necesitaba Claro. como preadolescente, como incluso un poco antes como niño, y luego cuando en las puertas de saberme o de comenzar a ser un adulto es cuando tuve otra percepción de lo que estaba haciendo. Hasta entonces había hecho lo que necesitaba, que era utilizar la música para poder sortear una serie de dificultades de comunicación emocional, digamos, ¿no? Entonces funcionaba de esa manera para mí la música, por eso no escribía canciones y elegía, cada disco era muy distinto entre sí, porque elegía las canciones que necesitaba en ese momento. Cuando a los 21 empecé a entenderlo de otra manera, la música, empecé a ver que había un espacio para mí, que otros me consideraban, que un montón de cosas, fue la época en la que empecé a escribir. Cuando empecé a escribir, tomé otro carácter también, empecé a usar mis propias palabras, entonces fue más liberador y más sencillo para mí. Todo lo que yo estaba diciendo a través de cada palabra era realmente mío, no era a través del concepto de alguien más. Eso hizo que yo después entonces revise todo lo anterior y me quede con lo que yo consideraba que sin querer había estado buenísimo construirlo como esta cuestión ecléctica, ¿no? De seguir utilizando la música, aunque ahora con más conciencia y con más, entre comillas, control de lo emocional, pero bueno, utilizarlo de la misma forma, y al día de hoy sigue funcionando de esa misma manera la música para mí. Por eso los cambios, algunos cambios me cuestan más que otros, como a todos, pero en definitiva no me incomodan porque mientras yo cambie como ser humano, mi música naturalmente me va a ir llevando a expresar esos cambios, y por tanto lo que los demás perciben de mí va a ir cambiando también. Acá tengo tu disco, El amor de mi vida. Ustedes también lo pueden escuchar en las plataformas digitales o bien, bueno, adquirir el material físico, que me imagino que también mucha gente adquiere tu música de forma física, ¿no? Sí, es que hoy hay pocas disquerías resistiendo y también se puede conseguir en las tiendas digitales de las que te llevan todo a casa. Total. Pero hay mucha gente que sigue eligiendo el disco físico, sí. Escuché que en las letras de este disco están muy atravesadas por el perdón y la mentira. ¿Algo de eso hay? Sí. Y me pongo a pensar un poco en si uno como artista o como performer no tiene que mentir un poquito. Como que escuché mucho que vos hablás de, bueno, había ciertas mentiras en mi vida que tenía que terminar con eso. Entonces me pregunto si uno como artista, como performer, no tiene que tener una coraza un poco, no hay que tener un personaje que podría ser como una mentira con respecto a cómo es uno mismo. ¿Qué onda? Es muy interesante lo que me planteás y creo que plantea toda una situación bastante filosófica de alguna manera, ¿no? Yo de lo que puedo hablar es de mi propia experiencia y de las necesidades. Yo respeto todo lo que he vivido en las distintas etapas de mi vida. Esto es como digo siempre, con el diario del lunes te vas criticando ediciones anteriores, ¿no? Okay. Y yo respeto las ediciones anteriores, mis ediciones anteriores. Eso no quiere decir que vaya a seguir editando siempre de la misma forma, ¿no? Claro. Entonces... No, pero pienso que como artista no hay que tener un personaje, porque por ahí hay días que está de mal humor, hay días que está de buen humor, y Abel Pintos, todo el mundo se quiere encontrar con un Abel Pintos, buena onda, simpático, que canta bien, que está ahí presente. Como te dije, yo utilicé siempre la música para construirme a mí mismo, ¿no? Y para experimentar lo que a mí me pasa como ser humano. Entonces, si bien me interesa y mucho que sea de tu agrado la música que hago, sobre todo me interesa que te enteres de lo que estoy haciendo, porque después jamás podría yo tener la forma de influir sobre tu gusto, o siempre lo consideré de esa manera. Entonces, quiero decir con esto que en lo personal no necesito venderte algo, digamos, de mí, hacerte creer algo de mí que a vos te pueda sentar bien, porque además no tengo forma de saber qué es lo que te va a sentar bien de mí o no. Entonces, yo actúo de la manera en que actúo, como lo necesito y como puedo en muchos casos. De ahí saco mis balances, de esos balances intento corregir lo que yo considero errores e intento hacerme fuerte en las cosas que considero que me hicieron bien y me construyeron. Pero hasta ahí llega la cuestión, ¿viste? Después no necesito realmente
decirle a alguien que le conviene Total. que yo le guste. Che, hablas de la música como si fuera como una extensión de tu ser, me encanta, como que es muy así, ¿no? Como que está mapeado en tu... Es que lo es, verdaderamente lo es. Vos pensás que de los 25 años que llevo haciendo música, los últimos 5 años empecé a estudiar música. ¿A qué te referís? A estudiar música, a estudiar un instrumento, a sentarme a practicar, a aprender el idioma escrito de la música, la composición desde la escritura, la composición desde la comprensión de la función y del espíritu de cada uno de los instrumentos, mismo desde la composición textual, digamos, ¿no? Las distintas herramientas, los métodos, los últimos 5 años, pero ¿qué quiero decir con esto? Que fue por diversos motivos, pero a lo que voy es que haberlo hecho de esa manera me tiene a mí en este momento comenzando un camino que vaya a saber cuántos años me va a llevar, ¿no? Tengo mucho por delante por recorrer para mi felicidad desde ese lugar, después de muchos años de haber recorrido ya. Entonces la música fue sobre todo y continúa siendo sobre todo intuitiva para mí, ¿no? Por tanto, realmente es una extensión mía. Hablas de un camino largo por recorrer. ¿Hay algún desafío nuevo, algo distinto en tu vida musical que quieras compartir? Sí, estoy empezando a dar mis primeros pasos como productor. Tengo la ilusión en algún momento de mi vida de tener la capacidad y el conocimiento suficiente como para poder dirigir y escribir música en formato sinfónico, que es un formato que a mí me atrae especialmente, no solo de la música clásica, sino en general. Me gustaría, hay distintas ramas del arte que siempre me llamaron la atención, como la pintura, el teatro, el teatro con la música combinado en la comedia musical, la narrativa. Siento que en algún momento u otro voy a recorrer todos esos caminos y para eso entonces creé un concepto a raíz de mi primer concierto sinfónico. Hace unos años hice un concierto sinfónico que se llama Universo Paralelo, se llamó. Entonces advertí en ese momento que en ese proyecto Universo Paralelo yo iba a poder canalizar y abarcar todas estas cosas que no tienen tanto que ver con mi actividad y mi trabajo, pero que sí me gustaría explorar. Entonces, como que en ese universo paralelo me permito ser otro montón de... ¡Qué bueno! Vivir otro montón de vidas, digamos, musicales, artísticas, quiero decir. Y como productor no debes, o sea, me imagino que los años de carrera y siendo vos el que guía todo, el que hace las canciones, el que está detrás de todos los procesos, ser productor es como un poquito correrte al costado y permitirle, acompañar a otro, ¿no? Sí. Bueno, yo he tenido distintas experiencias de cara a personas que se han presentado ante mí como productores. Entonces me ha costado mucho comprender cuál es la verdadera labor de un productor, ¿no? Mira. Entiendo que hay distintos tipos de productores, el productor artístico, el productor ejecutivo, el productor musical. Entonces, desde ese lugar tuve que pensar durante mucho tiempo cuál era el rol que yo iba a querer cumplir a la hora de producir a alguien, ¿no? Y terminé eligiendo un espacio en el que, con el paso de los años, yo pude generar cierta estructura de recurso humano, gente en la que confío, conocer gente en la que confío mucho, que además admiro mucho el talento que tiene para hacer las cosas y que también compensa mucho entre el talento que tienen para trabajar con el corazón que le ponen a todo lo que hacen. Y bueno, entonces el lugar que yo elegí fue poder localizar gente que me conmueve de manera especial, que pueda estar necesitando que alguien lo acompañe en un camino y tratar de poner esa estructura a su disposición, estructura en la que me incluyo. Entonces, yo soy autor y compositor de canciones, fantástico. A lo mejor yo no me voy a sentar a escribir para todos los músicos que yo pueda producir, pero sí estoy dispuesto a sentarme a contarle todo lo que yo pueda saber de autoría y de composición para que esa otra persona genere lo suyo, que es lo que más me importa, ¿no? Me imagino que además cuando estás por arrancar es como que tenés como un mundo de posibilidades que todavía no se concretan en la mente y es un momento que, por lo que sé también, muchos artistas a veces
se enfrentan a personas y personalidades que no los ayudan, que en el momento pareciera que sí y en otro momento parece que no. No sé si vos te enfrentaste a situaciones así, como que te enseñaron de lo bueno y de lo malo. Por supuesto, pero eso es parte de la vida. Nada que se parezca a un camino es inmediato, para mí, ¿eh? Nada que se parezca a un camino claro, es inmediato. Y para el caminante no hay camino, se hace camino, se me mezcla todo. Para mí, ¿no? Lo que quiero decir es, yo pienso que eso sucede con todo, a todo el mundo le sucede, a todos los que están dispuestos a recorrer un camino que recorra, que atraviese tu vida, tu tiempo, ¿no? O gran parte de... y me incluyo, yo tengo sabido que es probable que yo funcione en el camino y aporte en el camino de alguien más durante un tiempo y tal vez durante otro no. Digamos. Claro. La idea de que algo funcione eternamente es una idea muy romántica, pero es realmente difícil de comprobar y de hallar, ¿no? Sobre todo en el arte, donde están en juego las emociones y las emociones son absolutamente cambiantes, digamos, ¿no? Y están en sus distintos niveles, bueno, en fin, un montón de cosas. Entonces, me gusta pensar en producir a alguien, me gusta pensarlo como hacer una lectura objetiva. A mí lo que más me ha servido de la colaboración de distintas personas en mi carrera ha sido su punto de vista, que me cuenten qué ven en mí, qué ven de mi camino, más que me digan cómo hacerlo. ¿Se entiende? Sino que qué ven. Y a mí me sirve eso, porque la objetividad es muy difícil de lograr, por lo menos para mí. Entonces, sentir que yo puedo darle una lectura objetiva a alguien más me sirve más que sentir o pensar que yo le puedo decir a esa persona cómo hacer algo para que lo haga bien. Total. Me imagino que además debes aprender un montón, ¿no? Porque cuando hablas de producir artistas, no sé, en mi cabeza hay gente por ahí un poco más joven o talentos que vas encontrando, y también habrá mucho para aprender de lo que, no sé, de cosas distintas que por ahí no te llegan de otra forma. Sí, absolutamente. Bueno, yo durante muchos años escuché demos y vi conciertos y un montón de cosas de personas que se acercaron a mí para ver si podía... Pausa. O sea, ¿estás hablando de que si alguien te manda por Instagram un demo o por mail un demo, capaz lo escuchás? Sí. ¿Sabes? Yo miro mucho... Me llegan a países... Esta es una oportunidad increíble, o sea. No, por redes sociales me llegan mucho, ¿viste? Que me mandan links para que vea, qué sé yo, y yo... hay un tiempo que dedico a todo eso porque me gusta ver qué es lo que está pasando, ¿viste? Aprendo mucho además. Pero durante mucho tiempo sentía que no tenía la posibilidad de poder aportar algo. En este momento tampoco es que puedo aportar el 100% de mi tiempo ni nada por el estilo, pero por lo menos empiezo a recorrer de a poco ese camino. Ojalá el día de mañana pueda desarrollarlo. El día de mañana, cada día, porque en definitiva... Toda mi carrera fue construida de una forma muy artesanal, porque imagínate, cuando yo hice mi primer cassette en un sello discográfico de Bahía, la foto, digamos, yo fui a una casa de fotos, donde te haces una foto carnet, a hacer una sesión de fotos, me llevé mis fotos, la elegí, después fui, le pedí que me ayuden a editarla, la editamos, después fui a la imprenta donde decía, o sea, todo lo que hace cualquier músico independiente, ¿no? A partir de ahí... Cuando yo después firmé contrato con una discográfica y tal, a mí ya me gustaba participar de todo eso. Entonces participé siempre. No bajo línea, no indico, pero sí me gusta estar en el proceso creativo, sobre todo para explicarle a las personas en las que mucho confío y a las que mucho admiro mi sentimiento, qué es lo que necesito trasladar a quien vaya a estar ahí compartiendo conmigo. Y confío en que esas personas saben cómo trasladar eso. ¿Sos muy... ¿tenés así requerimientos del camarín? No, cero. ¿Matecito? ¿Qué? Antes de un show, ¿qué hay? Agua. ¿Agua? ¿Nervios? No. ¿Nada? ¿Ansiedad? Sí. Sí. No, nervios no me pasó de experimentarlos nunca en mi vida antes de subir a cantar. No. No porque siento mucha seguridad en el escenario, porque es el lugar donde quiero estar, digamos. Total. Todo lo que sucede antes es una previa eterna para mí, que es muy entretenida, en la que aprendo mucho.
Pero en realidad todo apunta a ese rato ahí arriba del escenario. En El amor en mi vida hay un montón de colaboraciones que están buenísimas, un montón de bueno, invitados e invitadas que la verdad que le agregan un montón al disco. Me quedé un poco colgada con que me dijiste que tu ídolo es Marc Anthony y te gustaría trabajar con él. ¿No estás en una altura que lo podés invitar ya? De momento no tuve la oportunidad de conocerlo. Claro. Y a mí lo que me sucede es que las colaboraciones, aún las más soñadas, necesito que sean a raíz de que los dos seres humanos que están atrás de la colaboración tengan un mínimo piso de simpatía y de conexión previo a la canción. Porque luego siento que a través de cada canción se transmite mucha energía. Y respeto mucho que esa energía puede afectar a alguien más, ¿no? Entonces, como hablábamos antes, como no tengo el control, ni nadie lo tiene, de cómo va a afectarte esa energía, prefiero quedarme con la alegría de saber que lo que fue enviado en esa canción es desde el mejor lugar y más sincero y más genuino. Después vemos cómo te afecta a vos, ya es más un tema tuyo, pero a lo que voy es que entonces, como no lo conocí todavía, estoy seguro de que si le pido a 2 o 3 personas de la industria a quienes conozco mucho, voy a lograr llegar y presentarle una canción y tal. Pero en realidad necesito primero conocerlo, saludarlo. Me ha pasado así. La mayoría de los duetos que he hecho, si no todos, han nacido de gratos momentos como seres humanos. Primero antes que lo artístico. Bueno, están los chicos de Camila, forman parte de este disco, hay gente de Orilla, gente de, bueno, Lali, sin ir más lejos. Y te veo un tatú de Cerati, por ejemplo. Sí. O sea, hay una variedad musical en tus oídos que tremenda, ¿no? Sí. Sí, Mercedes Sosa fue el artista con el que yo aprendí a conectarme emocionalmente con la música. Hasta entonces, yo tenía unos 6 años cuando escuché a Mercedes por primera vez. Hasta entonces la música me estimulaba mucho. Pero con Mercedes, por ejemplo, lloré por primera vez de emoción, ¿no? Y que yo tenga recuerdo. Y Mercedes me abrió un universo de música. Y yo escuché durante muchos años Mercedes hasta saber que lo que hacía ella era, según me explicó mi padre, folclore, pero al mismo tiempo mi padre se había quedado con la Mercedes Sosa previo al exilio, una cantante mucho más tradicionalista. Cuando Mercedes regresa del exilio con músicas de todo el mundo y haber convivido y haberse nutrido de músicos del mundo entero, viene con una apertura, viene a cantar a los jóvenes rockeros nacionales, Charly, Fito, León. Trae consigo toda la corriente de la trova, ¿no? A Silvio en su repertorio, a Pablo Milanés, trae a Milton Nascimento, toda una cosa que para mí estaba en Mercedes, no eran géneros, era la música que hacía Mercedes. Algo parecido me sucede después con Gustavo, algunos años más tarde, bastantes años más tarde, cuando Gustavo comienza su camino solista en la segunda etapa, digamos, o sea, después de la despedida, porque había tenido ese primer approach con Amor Amarillo y qué sé yo, pero cuando comienza su etapa solista, es cuando realmente me afecta, ¿no? Soda siempre me gustó, me pareció fantástico, increíble, lleno de hits, todo, pero Gustavo realmente me trabajó ahí, digamos. Su interpeló. Sí, y entonces encuentro en él eso exactamente, ¿no? Digo, este ídolo del pop y del rock al mismo tiempo, que también graba Sulky y que ya en Soda había traído Cuando pasa el temblor con músicas del norte, pero al mismo tiempo esta estética de Cure, o sea, toda una cosa, viste, que también me invitaba a entender la música de la misma forma en que la venía entendiendo, como un encuentro de la universalidad, digamos, de la vida y el ser humano, ¿no? Y entonces me abracé a eso y acá estoy todavía, abrazado. Tatuado. Sí. ¿Y el tatu en qué momento llega? Finales del año pasado. ¿Puedo preguntarte qué otros tatus tenés? Así para Sí, tengo varios, pero prefiero solo los que se ven, digamos. Este es el Sagrado Corazón de Jesús. Tremendo. Y tengo, una frase, la vida es con vos, y la G y la A de Guillermina y de Agustín. Qué lindo, qué bueno. Sí, y gratitud que se ve acá también. Hermoso. Acá no me acuerdo ya dónde está. Acá hermoso. Creo, ¿no?
¿Sos muy cuidadoso con respecto a los tatús? Tipo, ¿lo pensás mucho o vas directo tú? No, no. Ni siquiera me tomo tiempo en analizar demasiado. Realmente me tatúo cuando algo dentro mío llegó al punto necesario como para expresarlo de alguna forma, ¿no? No pienso demasiado en cómo va a quedar o los lugares, por ejemplo, del cuerpo donde los voy a hacer, raramente los pienso demasiado. Pensando en esta nota no podía parar de pensar qué opinaría Mercedes Sosa del COVID. ¿No? Sé que no es una pregunta que no te puedo hacer a vos, no se la puedo hacer a nadie, ¿no? Pero no sé por qué se me venía eso a la cabeza. Así que como no te puedo hacer esa pregunta, porque no tiene respuesta, sinceramente, se tendría que estar cuidando muchísimo si ella estuviera con nosotros, me gustaría saber si tenés una canción preferida de Mercedes. De Mercedes. Bueno, en realidad son dos canciones las que voy a mencionar. Una es Cuando ya me empieza a quedar solo, que es de Charlie. Fue la primera canción que escuché en su voz, digamos, ¿no? Y luego Mon Amour, que es una canción de Nilda Fernández, cantante francés, que grabó con ella esa misma canción en un disco que se llama Gestos de Amor. Esas son mis dos canciones predilectas de todo el repertorio que ella interpretó. ¿Y con respecto a las propias? ¿Tenés canciones propias preferidas? No, preferidas no. ¿Que te guste tocar? Pero sí, claro, hay canciones como por ejemplo Solo, Tiempo, El amor en mi vida, de este disco, que son canciones que de alguna manera me desafían de una forma especial en la interpretación, a la hora de cantarlas. Y por último, ya para irnos despidiendo, sé que hay un montón de gente de las nuevas generaciones mirando, sé que también tus hijos le habrán dado a tu vida también un refresh en un montón de cosas. ¿Cómo ves a las futuras generaciones en un punto y cómo es la experiencia de paternar, de educar personas para prepararse para el mundo? La experiencia de ser padre es muy curiosa en muchos órdenes. Mora me dijo, muy poquito tiempo antes de que nazca Agustín, me dijo, ¿vos pensaste que hay que enseñarle todo? Y vos tipo, no. De ahí, bueno, todo lo que te puedas imaginar es lo que tenés que hacer, es enseñarle todo, digamos, ¿no? Es espectacular. ¿Y qué le respondiste a Mora? Porque también tenías que educar a Mora en ese momento. No, le dije, no, es espectacular lo que me planteás. Porque vos sabés que, a contra de generarme algún tipo de preocupación o de presión, eso, digamos, de uy, ¿cómo lo voy a hacer? Todo lo contrario. Fue claro. Este ser humano me va a tener de referencia para aprender un montón de cosas, ¿no? Entonces, es eso lo que va a suceder, digamos. O sea, yo me tengo que ocupar de darle herramientas y después va a crear su propio camino, ¿no? Y me pareció fantástico, o sea, increíble. Y yo, como te dije antes, soy un hombre de fe y me renació una sensación de gratitud de frente a semejante responsabilidad, a semejante oportunidad además. Siento que algo que a mí me sostiene, confío de alguna manera en mí para que yo pudiera llevar a cabo semejante actividad en la vida de Agustín como por ejemplo en la vida de Guillermina, ¿no? Entonces lo vivo con una alegría absoluta, o sea, lejos de generarme miedo, me genera una alegría enorme. A mí en general los desafíos siempre me predispusieron para bien, ¿no? Porque siempre tuve claro que frente a cada desafío voy a aprender mucho, ¿no? Y esto es así. Cada vez que pienso entre 5 y 2 millones de veces todo lo que voy a hacer y decirle a Guillermina o a Agustín, crezco mucho, ¿viste? Aprendo mucho en todo ese... porque siento que como yo quiero darles lo mejor de mí, ¿verdad? No, me parece fascinante. Y luego respecto a las nuevas generaciones, también se podría decir un montón de cosas seguramente, pero quiero ir un poco a lo que hablamos hace unos minutos atrás,
cuando hablábamos de los ídolos y me decías que todo eso está cambiando mucho y yo te decía que, bueno, en general todo está cambiando. Y bueno, de frente a los cambios hay que volverse muy creativos, ¿no? Y yo siento que en las nuevas generaciones viene como un pulso de creatividad muy grande, me parece a mí, ¿viste? Yo lo veo en Guillermina, en sus amigos y amigas, lo veo en la música, veo un pulso de creatividad enorme, ¿no? Después, no estoy hablando de gustos, ¿verdad? No estoy hablando de yo elijo esto, no elijo aquello, me gusta esto, no me gusta aquello. Lo que estoy diciendo es, hay todo un espacio de cosas nuevas que hace 5 años atrás no existían y que ahora no solo existen, sino que además están en el tope de todo, por ejemplo, por hablar de la música, ¿no? Entonces, eso me parece espectacular realmente, ¿viste? Y las oportunidades se diversificaron mucho, ¿no? Primero pienso en alguien grabando en su habitación con un micrófono de la compu, del celular, que la verdad que graban buenísimo a los fines, y uno a veces que por ahí dice, no, necesito un super estudio, y de repente hay gente que lo puede hacer así. Y otra cosa es internet, pienso como en los comienzos de tu carrera, te descubre Raúl en un acto del colegio, todo cero internet en un punto, ¿no? Y cómo todo eso hoy en día es como que, bueno, todos sentimos que cualquiera nos puede escuchar y descubrir, y a la vez nadie nos tiene que descubrir porque la misma gente te puede dar las reproducciones y hacer cosas, no sé, inevitablemente pienso, no sé, desde Inelegante hasta Bizarrap, hasta el Duco, Paulo Londra, todos artistas que por las reproducciones en un punto terminaron imponiéndose dentro del mercado de la música. Sí, pero también hay que tener en cuenta, por las reproducciones han llevado a ocupar el lugar que hoy ocupan de popularidad y de alcance, pero para mí resulta absolutamente admirable, o por lo menos yo admiro mucho de ellos, cómo con los mismos amigos con los que grabaron en sus habitaciones, hoy hacen sus planes de marketing, y saben administrar y canalizar todo ese poder. Es un poder muy grande, no es nada sencillo. Si algo nos enseñó el tío Ben del Hombre Araña, te maté con esa. Si algo nos enseñó, si no pueden ir y repasar el Hombre Araña. Este es el título de la nota. Y justo cuando están en el auto, antes que el tipo se baje, no quiero spoilearle a nadie lo que pasa. Escena gravísima, ya sé de qué hablas. Sí, bueno, ¿qué dice ahí el tipo le dice, escúchame, ahí el tipo le dice, todo poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, algo nos enseña. El chabón lo aprendió del tío Ben, te lo dice todo el mundo, pero el tipo lo aprendió del tío Ben de Spider-Man, te amo. Pero sí, es así. Escuchame, bueno, todo poder conlleva. Eso lo admiro mucho. Yo considero que tienen una gran responsabilidad, son muy jóvenes. Total. Y tienen una gran responsabilidad en sus manos y trabajan con eso y lo llevan adelante, para mí, de una forma admirable. ¿Sentís así como yo siento que también ellos son bastante, bueno, los protagonistas de una posibilidad de la música latina, de llegar a otros lugares y de romper otras fronteras? No solo la posibilidad, son la cara visible de un movimiento que ha puesto a músicos de distintos países en lugares impensados. Total. O sea, han llevado la música, en este caso de los artistas que mencionaste, Argentina, a vidrieras impensadas. Nicki Nicole en el programa de Jimmy Fallon. Tremendo. Impensado. O y pienso en Dua Lipa, no son de acá, pero J Balvin y Bad Bunny de repente. Claro, y no solo estuvo y con lo brillante de su participación, porque fue verdaderamente brillante, conmovedora para mí, a mí me emocionó, abrió la puerta y a partir de ese programa empezaron a llegar una cantidad de artistas latinos jóvenes además. Total. ¿Tá? Con todo lo que eso significa. La juventud siempre, uno cuando es muy joven, siempre lucha contra la desconfianza respecto de la falta o no de experiencia, ¿no? Esto del currículum, de llename el coso de experiencia. Y no tengo, maestro, si no me hace el laburo no tengo forma de, ¿me entendés lo que te digo o no? Y fui secretaria de mi papá, no sé qué decirte. Claro, entonces, esto es lo mismo, ¿no? No solo una artista latina, además joven, muy joven. Y le abrieron una puerta y no solo aprovechó el espacio espectacularmente, sino que además se encargó de esa puerta que abierta, ¿viste?
puertas abiertas, mucho sobre los caminos. Me gusta también cómo se fue configurando esta charla y mi sensación, que me imagino que por ahí será la de ustedes que están del otro lado. Si no, comenten, los leemos acá abajo también, o nos pueden mandar mensajes, sobre cómo la música es una extensión de tu vida. Me impresiona cómo hablaste de tus hijos, muy parecido a cómo hablabas de producir proyectos nuevos o estar detrás de otras cosas. Realmente da mucho gusto no solamente escucharte tocar en vivo, escuchar tu música, sino también charlar con vos. Muchas gracias. Gracias, al contrario, yo me siento muy agradecido. Ay, gracias, qué lindo. Bueno, gracias.